Parece nada. Ahora sí. Bueno, compañeros, compañeras, muy buenas noches a todos, a todas quienes nos están mirando, quienes nos van a mirar posteriormente. Pablo, por acá, dirigente del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename, Sintrasub. Estamos en el 15º en vivo, este espacio que lo bautizamos hace poquito, que le pusimos intervención directa, de un nombre bien atingente a nuestra área, espacio que hemos tratado de desarrollar desde nuestra labor sindical, con el objeto de profundizar la organización y con el objeto también de entregar elementos de educación para los compañeros y para las compañeras que nos están mirando, sean socios o no socias del sindicato. Quiero partir saludando en esa línea a todos los compañeros y compañeras que hacen el esfuerzo a esta hora de la noche, después de estar ya por cerca de 4 meses conectados casi a las 24 horas del día a computadores, a celulares, con esto del teletrabajo. Así que saludar a los socios y socias principalmente, y bueno, a todos los compañeros y compañeras que siguen este espacio. Estamos con una invitada muy especial, una gran invitada que es Valentina Doniés. Ella es antropóloga, compañera de la Fundación Sol, que hemos tenido la posibilidad de poder conocernos también en otros espacios, en el acompañamiento que han hecho desde la Fundación a la coordinadora Noma FP, por ejemplo. Y bueno, en materia previsional, los diferentes estudios que han insumado, ¿cierto?, la demanda por terminar con este sistema nefasto que genera miseria y empobrecimiento a los adultos y adultas mayores del país. Así que lo primero que hacemos, Valentina, en este espacio es que cada invitado o invitada se presenta a sí mismo, así que te voy a dejar el espacio primero que todo para que usted, compañera, se presente a sí misma. Cuéntenos quién es Valentina Doniez. Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Yo soy Valentina Doniez, investigadora en la Fundación Sol, antropóloga de profesión, aunque nos toca hacer muchas más cosas en la Fundación como para llamarme solamente antropóloga. Nací en Concón, así es que tampoco soy capitalina. ¿Qué más podría decir de mí? Me interesa mucho el mundo sindical, la organización de trabajadores y eso es uno de los motores que nos guía en nuestra lucha por eh, informar y generar un contrapoder desde la información y, y bueno, eso, básicamente. Breve presentación. Ahí. Se me pegó esto. Ahí sí, se me estaba pegando esto. Estamos ahí también con problemas de internet. Bueno, Valentina, bienvenida. Extender también el saludo ahí a los compañeros y compañeras de la Fundación Sol que han hecho un trabajo gigantesco en todos estos años en poder insumar con datos concretos y que vienen, por cierto, a educarnos y a entregar herramientas bien precisas en esta lucha por terminar con este sistema nefasto de pensiones. Entonces hoy día Sí. tenemos una coyuntura, ¿cierto?, que es la reciente aprobación del retiro de nuestros fondos previsionales del 10%, De que hecho, empezó hoy día. hoy Hoy día, día, veía ahí están las por colas virtuales. eso mismo iba a decir, veía el comentario de un compañero por ahí que se criticaba en este país la derecha más reaccionaria a las colas que se hacían hace 40 años atrás, y hoy día estamos haciendo filas virtuales, lo que es la tecnología. Eh, Algunas mejores, otras peores, que han avanzado más lento, más rápido. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, un poco del sistema previsional que tenemos en Chile, un poco los elementos que ustedes han ido investigando y que han ido como sacando e insumando también al campo popular. Así que eso, pues como primera cosa, Valentina, preguntarte, la idea es poder ir conversándolo, pero en términos muy generales, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad social? Porque igual tenemos como los conceptos, los vamos repitiendo, los vamos reproduciendo, pero no necesariamente manejamos de qué hablamos cuando Sí. hablamos de seguridad social. Eso es como la primera pregunta que te quería hacer.
Sí, eso es un término súper importante y que genera divisiones en los sistemas. Por ejemplo, nosotros decimos que el sistema chileno no es de seguridad social, no es un sistema de pensiones netamente tal, sino que es un sistema que contraviene mucho de los principios. ¿Y qué es un sistema de seguridad social? Para empezar, hay que entender cuál es el concepto que está detrás, la seguridad y por lo tanto y social. Y entonces ahí en esos dos conceptos vemos que son todas las prestaciones que se entregan a través de un sistema que permite paliar y hacer frente a las adversidades de la vida. La vejez, por ejemplo, que tú no puedes trabajar, la invalidez o todas las situaciones en las cuales una persona se ve imposibilitada de proveerse sus propios elementos de subsistencia. ¿Y qué otro tema es bien importante? Que la seguridad social tiene algunos lineamientos que han sido construidos históricamente a través de algunas nociones básicas que son los principios de la seguridad social. Entre esos principios consta, por ejemplo, el de la solidaridad, la universalidad. La universalidad quiere decir que estén todas las personas cubiertas por estas situaciones. También la participación, es decir, que hay una participación social de los distintos actores en este sistema de seguridad social, que haya igualdad, que todas las personas obtengan los mismos beneficios a través de, digamos, por la misma necesidad o prestación. Por otro lado, también tenemos la suficiencia, es decir, que las prestaciones que se paguen sean suficientes según ciertos estándares. La obligatoriedad en el sentido de que todas las personas están obligadas a estar en el mismo sistema. La unidad, que eso también es importante, que no haya distinciones para ciertos trabajadores y para otros. Y la equidad, que va en el mismo sentido de la solidaridad. Entonces, si uno se plantea la pregunta de estos principios, se da cuenta que el sistema chileno no cumple con la mayoría de ellos. No hay solidaridad, no hay unicidad, porque ya sabemos que las Fuerzas Armadas tienen un sistema hecho a su medida, que nunca tocaron. No hay suficiencia porque las pensiones son bajas, etcétera. Entonces, uno parte de la reflexión que en Chile lo que sí hay es un sistema de ahorro forzoso de mercado de cuentas individuales, ¿ya? Eso es lo que hay en Chile. Y eso es lo que parece ser que paga pensiones, pero eso también está, digamos, poniéndose en duda con las bajas pensiones que se están pagando hoy en día. Eso podría decir al principio. Y sobre todo, lo que hay que decir es que la mayoría de los sistemas de pensiones se basan en la seguridad social. No es, hay 11 países en el mundo que tienen un sistema principalmente privado de capitalización individual como el chileno. ¿De qué país estamos hablando? Estamos Así su... hablando de Malawi, Israel, eh, Maldivas. No son países muy, digamos, conocidos por tener políticas públicas sustentables ni tener grandes capitales sociales. Claro. Sí, pues, bueno, súper bien porque tú mencionabas como algunos principios que lo estás anotando acá, solidaridad, suficiencia, universalidad, cosas que efectivamente no existen en el sistema chileno, como ustedes bien han Claro, dicho reiteradamente, de ahorro forzoso. forzoso. Y un mercado de cuentas individuales, que eso es lo importante, porque en el fondo, ¿cuál es lo principal del mercado de la AFP? ¿Por qué hay tanta importancia que le damos al tema de la AFP? Es porque es un núcleo central del sistema económico chileno, porque finalmente en los 80 el objetivo de José Piñera no era necesariamente pagar pensiones, sino que era generar un mercado de capitales fresco que pudiera insumar a las empresas que se estaban creando y que estaban ampliándose en esa época. Por ejemplo,
hay una entrevista que le hacen, no una entrevista, es una charla que da José Piñera, que le preguntan sobre el sistema de pensiones chileno, porque lo está exportando, ¿no es cierto? Él es un embajador del Ajá, en sistema. Costa Rica creo que. No sé si Costa Rica o Honduras, ponte tú. Ya, Y ya. ahí lo que parte diciendo es que el sistema de AFP es la madre de todas las batallas, y con eso se logra generar un mercado de capital fresco para, por ejemplo, las empresas forestales, por ejemplo. Entonces, claramente, lo que ahí hay detrás es un objetivo era paralelo, que no era pensando en la seguridad social. AFPs que surgen, me acuerdo que también ustedes lo mencionaban, bueno, con Valentina y los compañeros de la Fundación Sol tuvimos la posibilidad el año pasado de participar en un seminario internacional sobre Sí, sistemas previsionales. Y además, también para acá, para el sur, que es importante señalarlo, un espacio de formación para zona al sur de la coordinadora Noma FP, sí, desde Concepción Talca hasta Puerto Montt. Pero un dato que no es menor, que el sistema emerge o surge en una fecha súper simbólica, que es el, el 1 de mayo. se promulga el 1 de mayo, justamente, empieza a ser efectivo el 1 de mayo del año 81. Entonces, claramente ahí hay un simbolismo que tiene que ver con cómo, por una parte, se estaba liberalizando la normativa de las organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, el 79 con el plan laboral, y por otra parte se estaba privatizando y financiarizando el sistema de seguridad social con la creación de las AFP el año 81. Entonces, claramente Piñera está detrás de las grandes modernizaciones de Chile, las revoluciones, como él las llamó, porque finalmente está todo muy enraizado, o sea, estaba el modelo extractivista relacionado con el modelo de la AFP, relacionados con el plan laboral, con la constitución, con todos los elementos que finalmente iban a generar que este sistema funcionara de una forma coherente según sus propios intereses. Y cómo ha funcionado de acuerdo a sus intereses. Pues. Bueno, para los que se van sumando, estamos hablando con Valentina Doniés, compañera investigadora de la Fundación Sol. Reforzar y recalcar el rol que ha tenido la Fundación Sol en poder levantar insumos concretos y explicativos, ¿cierto? De repente, y bueno, yo creo que no es azaroso de que cuando hablamos de economía o de elementos como macroeconómicos, la economía es una ciencia social, no numérica, digamos, pero es enredado esto, po. Sí. Cuesta como poder ir integrando conceptos y el trabajo que ustedes bien han podido ir realizando es justamente como en chileno y en términos concretos, de que efectivamente en Chile, lo dijimos al principio, no existe un sistema de seguridad social, sino que un sistema de ahorro forzoso Forzoso. y que entrega pensiones miserables. Ahí, ¿de cuánto estamos hablando de las pensiones actualmente en Por promedio? ejemplo, la última cifra de mayo del 2020, tenemos que el 50% de las pensiones que se pagan autofinanciadas son iguales o menores a 150.000 pesos. O sea, la mitad del 1 millón de pensiones que se está pagando en Chile hoy en día son menores al 50% del salario mínimo. Y Eso es en relación a la línea de la pobreza, ¿en cuánto está la línea de la pobreza? la línea de la pobreza para una familia de 4 personas está cerca de 460.000 pesos. Es cerca de un porcentaje menor de la línea de la pobreza. O sea, O es sea, terrible. básicamente lo que tenemos son pensiones insuficientes, pero se nos sigue diciendo que el sistema de AFP está bien, que hay que parcharlo. Ahora recién, y esto es súper importante, Pablo, porque
esto del debate sobre el 10% hizo resurgir un debate que estaba un poco olvidado o estancado en el Parlamento sobre una reforma del sistema de pensiones. Eso es lo que deberíamos hacer y proponer. Pero el problema es que las alternativas que se están conversando son muy conservadoras. O sea, básicamente lo que es hacer un pequeño ajuste por aquí y por allá al sistema de pensiones de la AFP, incorporando solamente una pequeña fracción del aumento de cotización a un sistema contributivo solidario, ¿no es cierto? Claro. Este 3% de, de cotización para el sistema solidario. Pero lo que tenemos ahí es una nueva invención, una innovación chilena, un mini mixto, como lo hemos llamado en la Fundación Sol, que no alcanza a tener un pilar suficiente que entregue primero pensiones universales a nivel básico de sobrevivencia para la subsistencia de todas las personas y después un pilar fuerte un pilar solidario fuerte, un pilar público. Entonces, eso es lo que nos está faltando un debate serio, con argumentos, donde se pueda plantear cuál es la alternativa mejor para este fracasado sistema de pensiones. Y eso es lo que la mayoría de las personas se está dando recién cuenta ahora, que va a su AFP, ve cuánto le queda en la cuenta y hace los cálculos de cuánto va a sacar. Lo que tenemos, por ejemplo, Pablo, es que cerca del 85% de las personas tiene 50 millones o menos. Con un saldo de 50 millones, lo máximo que puedes acceder es a una pensión de 200.000 pesos. Y Entonces, 200.000 pesos que estamos pensando en un futuro en que probablemente el costo de la vida va a ser más elevado a lo que ya es actualmente, que claro. podríamos compararlo con incluso con países de Europa, el costo de un kilo pan, el costo de no sé, pues productos transnacionales como las bebidas o qué sé yo. Imagínate que en la encuesta de presupuestos familiares, el, el, los gastos promedios de un hogar promedio son cerca de 800.000 pesos. No, perdón, 1.200.000 pesos. Eso es lo que gasta en promedio una familia promedio en Chile. O sea, estamos totalmente desalineados de lo que son el costo de la vida y todas las necesidades. Y aquí, obviamente, Pablo, esto se suma porque no solo tienes que comprar alimentación, víveres o ciertos artículos para el hogar, sino que tienes que costear educación, salud y todo lo que significa otros derechos que en otras partes deberían ser garantizados. Sí, pues. Es Bueno, doblemente caro y vivir en Chile. particularmente en nuestra área, para quienes nos están mirando, quienes trabajamos en lo social, quienes trabajamos con el dolor humano, y lo hemos dicho, lo hemos denunciado, y parte de nuestra demanda es modificar este sistema, que va un poco en la misma línea, ¿no? Como recauchar el sistema de pensiones, recauchar hoy día lo que es el Sename por un servicio que lleva un nombre distinto, pero que en lo medular continúa, que tiene licitaciones públicas, que incide, que tiene una subvención vía voucher, que cada niño o niña o joven vale tanto dinero, que los mantienen muchas veces los programas para que los programas no se queden sin dinero, que en este contexto de pandemia, como los tribunales están funcionando a media máquina, digamos, y no hay derivaciones, los programas, los diagnósticos ambulatorios están cerrando mucho a nivel nacional, están desvinculando compañeros y compañeras, y bueno, están las lagunas previsionales, porque ustedes, como tú bien decías, estamos hablando más o menos como de tantos años trabajando en idealmente continuo. Antiguamente Claro. se trabajaba de manera continua, pero hoy día lo que tenemos, sobre todo en el área en la cual trabajamos, son un montón de lagunas previsionales, sin mencionar que el 95% de los trabajadores y trabajadoras de la Oficina de Protección de Derechos
que están bajo régimen de honorarios, que ya es una desprotección Total. brutal de todo, toda posibilidad de seguridad social. Pero ahí es súper complejo ese tema, Pablo, porque en el fondo el concepto de honorario es súper doble filo, porque en el fondo ahora, con una última ley del 2016, creo que era, eh, se supone que los independientes iban a cotizar, ¿cierto? Ahora se les obliga a todos a cotizar, pero el tema es que no se les reconoce como trabajadores y por lo tanto el mismo trabajador tiene que cotizarse. Eso es Exacto, finalmente una política que tiene mucho que ver con cómo ha sido lo que desde el proyecto de modernización de Piñera ha estado estableciendo, que es generalizar la cotización para los supuestos independientes para tener a más gente en las AFP, pero no reconociéndole la relación laboral. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, de los trabajadores de Uber, los trabajadores de plataforma. En el proyecto de ley, Piñera lo que dice es, ellos no son trabajadores, pero van a cotizar. Entonces, claro, es un enganche por un lado, claro, tienen protección de pensiones, pero no son reconocidos como trabajadores como tal. claro. Y pasa, por ejemplo, también, bueno, nosotros dentro del sindicato, un porcentaje importante, cerca de un 35%, son educadoras de trato directo. Y muchas de ellas no cuentan tampoco muchas veces con contratos de trabajo. Y la nueva ley, el nuevo Servicio de Protección Especializado de la Niñez, como que tiene también esa cosa media esquizofrénica de los honorables que legislan en nuestra contra finalmente, que tienen, nosotros tenemos y vamos a tener después, cuando se apruebe el nuevo servicio, el doble de exigencia, pero no somos reconocidos como trabajadores del Estado, por Del ejemplo, sino Estado. que como trabajadores de un sector determinado. Y claro, afecta evidentemente, porque sumémosle eso, el deterioro de la salud mental en el ejercicio de nuestro trabajo. Bueno, para Claro. quienes se van Podría sumando, ser, de hecho, ahí, dale, disculpa, antes de que diga eso, podría ser perfectamente reconocido como trabajo pesado por sí, la po. carga. De hecho, antiguamente, en algún momento de la historia, según tengo entendido, y ahí ¿Ya? si alguien me está mirando me corrige, el trabajo social fue considerado en algún momento de la historia como un trabajo pesado justamente porque está súper invisibilizado igual el tema de la Sí, salud mental. mental. Eh, La carga que nosotros, significa la salud mental. sí, en estas circunstancias vemos, lo vivimos, vivenciamos, particularmente eh, quienes trabajamos las 44, 45 horas a la semana, que tenemos que seguir con atenciones a distancia. Sename hoy por hoy nos exige atenciones de un estándar de 25 a 45 minutos, cuando los empleadores no nos entregan los equipos de trabajo para poder realizar esos llamados. Probablemente, yo siempre lo digo a esta hora cuando hacemos el envío, probablemente a esta hora muchos de que nos están mirando estén haciendo informes, estén subiendo registros de intervención en la famosa plataforma del SENA Info. Entonces, el deterioro de la salud mental es evidente y es súper grande cuando trabajamos con dolor, pues finalmente nosotros, Claro. nuestra área es trabajar con dolor humano y con dolor humano de niñeces o de juventudes que han sido doble o triplemente vulnerados, incluso transgeneracionalmente. Bueno, Claro. para quienes se van sumando, estamos hablando con Valentina Donés, compañera de la Fundación Sol. Estamos hablando de. Bueno, esto es una excusa un poco hablar del retiro del 10%, porque, como tú bien decías ahí, Valentina, eh, hace una semana veíamos los honorables diputados y senadores de la República eh, subirse ahí las manos al cielo, señalando un poco más que estaban haciendo la gran reforma del siglo Sí, presente. haciendo Eh, vítores. Claro, y cuando hace 5 meses atrás, 6 meses atrás, estaban aprobando una ley que hoy día tiene a muchas personas privadas de libertad Sí, solamente po. por manifestarse. Y eso, bueno, esto es una opinión personal en verdad, pero me genera al menos contradicciones. Pero ya, estamos
hoy día tenemos la posibilidad de optar a retirar parte de nuestro dinero de nuestras cuentas de ahorro. La respuesta que ha habido hoy día en términos virtuales, de todas las colas virtuales que se han formado, ha sido como el espaldarazo a la decisión popular y soberana de poder efectivamente sacar ese 10%. Si no se hubiese aprobado, probablemente hoy día estaríamos en otro escenario y en otro contexto de mayor protesta en el fondo. Pero quiero llevar la discusión para, bueno, la coordinadora NOMA FP en conjunto con la Fundación Sol elaboró y trazó una propuesta previsional en el Chile de hoy, digamos, con las condiciones actuales, con las condiciones más como con las menores expectativas de crecimiento económico, etcétera, etcétera. La idea es que podamos igual pudiendo desgranar un poco eso, proceso que dicho sea de paso fue bien significativo, comentar a quienes no conocen y quienes no saben, la coordinadora NOMA FP lleva ya varios años luchando por un sistema, por poner fin derechamente a este sistema de ahorro forzoso, por implementar un sistema previsional decente, porque no se sigan muriendo adultos mayores o que no sigan pactando muertes los adultos mayores por tener pensiones miserables. Y lo lindo de ese proceso es que ha sido discutido, que ha sido dialogado mediante los cabildos, ¿cierto? Antes de que tuviéramos la revuelta ya teníamos los cabildos el año antepasado, año 2018, si no me equivoco, donde nos juntamos los trabajadores, las trabajadoras, los pobladores, a discutir ya cómo deberíamos tener un sistema previsional o los insumos obviamente de la Fundación Sol. Entonces de repente podamos contarle a la gente o que podáis contarle tú, Valentina, deberíamos ya terminar con la AFP, pero ¿qué proponemos? Y hay una propuesta específicamente ahí, sobre la mesa, que se presentó, me acuerdo, también en el 2018, no, el año pasado creo el que fue. 2019. Sí, pues ahí estuvimos en Valparaíso y le presentamos, ahí también salieron los honorables diputados de la República a recibirla con hartas cámaras fotográficas, pero que finalmente claro, igual entendemos, creo que ahí legalmente es una iniciativa que tiene que surgir desde la presidencia, que no hay voluntad de quitarle esta polla, es como la polla antigua cuando se junta plata, es la inyección económica de los grandes capitales de Chile. Pues. Contemos un poquito la de la propuesta. Ahí para puntualizar, son 201.000 millones de dólares, representando el 80% del Producto Interno Bruto. Esa es la plata, esa es la polla, digamos, lo que estamos hablando. Y obviamente que es importante, como tú bien dices, elevar el rol de la coordinadora de trabajadores y trabajadoras NOMA FP, porque sin ellos yo creo que no hubiéramos estado en este punto. O sea, sin lo que han hecho muchos dirigentes y dirigentas locales, territoriales, las manifestaciones, las marchas. Me acuerdo que, por ejemplo, en 2008, 2013, había marchas pequeñas, pero hubo mucha gente que persistió, que siguió construyendo organización y que eso se traduce obviamente en una posición que es muy distinta el día de hoy. Entonces, por eso también conectarlo con el mismo tema del retiro del 10%. Esto fue una presión más bien que los parlamentarios hayan votado eso, fue una presión ciudadana que se logra a través de una reflexión mucho más generalizada respecto de lo que está sucediendo hoy en día con las pensiones. Y como también decía, ahora no nos podemos quedar solamente en la protesta, en decir las pensiones son bajas, en decir que este sistema está quebrado socialmente, sino que hay que resurgir, hacer visible, hacer pública la propuesta de la coordinadora NOMA FP, que se hizo el 2016 y que se actualizó al año 2019 y que ahora estamos trabajando en más ajustes técnicos para que sea aún más sostenible y sustentable en el tiempo. Pero ¿qué nos dice esa propuesta? Básicamente que deberíamos tener un sistema público de pensiones con un pilar básico solidario
de un monto garantizado que al menos sea igual al sueldo mínimo, con un pilar contributivo público también tripartito, donde se puedan pagar mejores pensiones para todas las personas que contribuyan, y que ojalá en ese sistema estemos todos los trabajadores dependientes e independientes, que no se quede nadie afuera. Para que haya un verdadero sistema de seguridad social hay que pensar en que todos y todas quienes contribuyen y quienes no han podido contribuir por distintos motivos, quienes tienen lagunas, quienes no tienen lagunas, todos tienen que tener derecho a un beneficio definido. Eso es lo importante de la propuesta, que no se basa en un juego de cálculo de pensiones como es hoy en día, que uno tiene que ser poco menos que matemático para tener Física una cuántica. física cuántica para saber cómo se calculan las pensiones hoy en día. Eh, pero lo que uno tiene que hacer es transitar hacia un sistema que genere seguridad, que le dé a las personas una seguridad para vivir. Y eso quiere decir pensiones suficientes, es decir, que no pueden ser más bajas que un monto establecido. Por ejemplo, en la propuesta del NOMA FP es el sueldo mínimo, es decir, no pueden haber pensiones bajo el sueldo mínimo. Eso es súper importante. Y por otra parte, también es súper relevante ir desmitificando algunas cosas, porque, por ejemplo, en la discusión mucho se dice que, por ejemplo, los sistemas de reparto están quebrados en el mundo. Eso sale mucho. Pero Ujú. lo que no te dicen es que en realidad en el mundo existen muchos tipos de sistemas de reparto y que no es verdad que están quebrados. La mayoría, de hecho, o muchos de ellos tienen de reserva técnico, que es otra de las características más importantes de la propuesta del NOMA FP, que no es un sistema que todo lo que recaude se vaya a pagar pensiones, sino que tiene una reserva técnica que sigue capitalizando y generando rentabilidad para las pensiones futuras. Y eso está en la mayoría de los países como Estados Unidos, Noruega, en fin, muchos países que tienen estos sistemas. Y otra de las características es que básicamente la expectativa de vida, o sea, la expectativa de pensión tiene que estar ligada a tu contribución. Es decir, tú, por ejemplo, si contribuiste 30 años, vas a tener un beneficio definido según una tabla. Vas a tener el 70% de tu salario promedio de los últimos 10 años. Entonces, así cada uno va a saber cuánto cotizaste, cuánto vas a tener y con este piso mínimo. Entonces, con eso se genera una relación distinta con el sistema de seguridad social. Oye, sí, po, de hecho, bueno, bueno, lo conversábamos antes, tal vez un poco mareador hablar como de números a esta hora, después de todas estas jornadas extenuantes de trabajo, que por cierto, yo no me voy a cansar de agradecer siempre a los compañeros y compañeras que nos miran a esta hora, con toda la oferta también de programa en vivo que hay, así que bacán ahí como a la Sí, hinchada. agradecer. Sí, sí. Pero yo me quedo como con tres o cuatro conceptos bien importantes que tú has mencionado y que son como lo más interesante y tal vez como cautivador, entre comillas, al trabajador, a la trabajadora que como demoníacos de los sistemas de reparto y aclarar que el sistema de reparto que se propone, que es sistema de reparto tripartito solidario que se propone desde la coordinadora NOMA FP con los insumos que ustedes han elaborado desde la Fundación Sol, no es volver al sistema antiguo de cajas De caja. previsionales, que es distinto, digamos, tiene características similares algunas, pero es un sistema distinto
de que el salario, o sea, la pensión mínima va a ser igual al salario mínimo de la época o de la fecha, reajustable evidentemente todos los años, de acuerdo al Claro. IPC, anotada acá. Del Fondo de Reserva Técnica, yo creo que es importante que igual podáis profundizar de repente un poco, Valentina, de Sí, qué hablamos cuando se habla del Fondo de Reserva sí. Técnica. Bueno, ya, sí, es muy importante porque es uno de los principios que se distingue de un sistema de reparto puro, como es conocido, y que es la típica caricatura que utilizan los adoradores de la AFP para decir que los sistemas están quebrados. ¿Por qué? Porque todo lo que entra sale para pagar pensiones y obviamente eso no es sostenible en el tiempo con el envejecimiento de la población. Pero el sistema de la coordinadora, que el que se propone es que junto con llevar el fondo que administra las pensiones, las AFP, que son 200.000 millones de dólares, más el fondo que tiene las aseguradoras, las compañías de seguro, más el fondo que ya existe. O sea, Chile ya tiene un fondo de reserva de pensiones que administra el Estado y que juntos todo eso forma un capital extraordinariamente grande que permite pagar pensiones y además mejorar pensiones, eso es lo principal, mejorar las pensiones de ahora. Y eso también es súper importante, Pablo, es decir, ahora, si nos cambiáramos al sistema que propone la coordinadora, se mejorarían inmediatamente las pensiones. Inmediatamente los abuelitos que ahora están recibiendo 150.000 pesos dejarían de recibir eso y recibirían el sueldo mínimo, por ejemplo. Y en el fondo lo que significa es que en ese gran volumen de recursos, una parte serviría para pagar las pensiones presentes y otra parte quedaría, o sea, quedaría nuevamente en el mercado, digamos, de capitales para generar rentabilidad. Pero ¿cuál es la característica también interesante de esto? Es que la propuesta plantea que haya un organismo técnico tripartito que supervigile las inversiones que haga el organismo finalmente encargado de administrar las platas de las pensiones. Entonces, ¿qué tenemos? Que podríamos pensar o repensar nuestro sistema de desarrollo completo. ¿Por qué tienen que estar, por ejemplo, dándose plata a empresas involucradas en casos de corrupción o involucradas en prácticas antisindicales? ¿O por qué las empresas que destruyen el medio ambiente? Entonces ahí se podría generar realmente una inversión social. Entonces tú ahí estás generando realmente una transformación de modelo productivo. Entonces Claro, cambiaría tiene la matriz. claro, sería preguntarse sobre la matriz productiva del país. ¿Por qué las FP, por qué, perdón, el sistema de pensiones no debería estar ligado a la discusión sobre cuál es el país que queremos, sobre cuál es la economía que queremos? Eso yo creo que es muy importante a tomar en cuenta respecto del modelo de revisión que está pensando la coordinadora. Y que no basta, evidentemente, solo con que la administración o parte de la administración sea Sea como desde pública. los trabajadores o trabajadoras, por ejemplo, en esta, o que haya incidencias de la y los trabajadores, porque me recuerdo muy vagamente, debo reconocerlo, que tal y ahí no sé si lo podéis profundizar un poquito, me recuerdo el caso de Canadá, cuando estuvieron en el seminario Ah, claro. que era como que los profesores, si no me equivoco, tenían como Sí, invertido, digamos, los fondos previsionales, en el pero agua igual como, chilena. claro, pues como igual en industrias que finalmente hacen daño a otros trabajadores, probablemente Sí, como del tercer mundo, por decirlo de alguna forma. sí. Es muy, muy bueno lo que estás diciendo, de hecho, claro, porque no basta con que un fondo sea público, que sea de los trabajadores, que incluso en su propio país no se
utilice para dañar el medio ambiente si lo que están haciendo es en otras partes del mundo dañar el medio ambiente o comprar un bien escaso como el agua. Por eso es muy importante que haya un cierto control sobre dónde se hacen las inversiones. Y por eso, obviamente, el tema de los recursos ligados a la previsión está íntimamente ligado a los mercados de capitales y bueno, al capitalismo en sí. O sea, no podemos desligarnos de esa discusión y lo único que podríamos hacer es un primer acercamiento, por ejemplo, en Chile, de hacer un intento alternativo. Sí, Pero obviamente que esto está ligado a la rentabilidad de los dineros, ligado a los capitales financieros y ligados al mercado bursátil. claro. Y ahí, por ejemplo, Valentina, porque estoy tratando de pensar como en todos los mitos que han aparecido. Demonización del... ¿Estás ahí? ¿Te quedaste pegada? Ahí Sí, sí, ahí está. Como en la demonización del sistema de reparto, la protesta y la presión social que hace que tipos nefastos como Iván Moreira voten a favor del proyecto del retiro del 10%, pero por ejemplo en un eventual sistema de pensiones nuevo que efectivamente bajo las condiciones del Chile actual se implementa próximo lunes en un Chile ideal, podríamos tener pensiones mínimas que sean equivalentes al salario mínimo. es lo mínimo. Por ejemplo, que creo que igual es importante destacarlo, con el ala más reaccionaria y traicionera, si se quiere, del pueblo chileno que han sido las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el sistema de pensiones que actualmente tienen las Fuerzas Armadas, que es un sistema de reparto que funciona evidentemente a la perfección para un grupo muy reducido de personas y que en términos productivos no producen mucho, digamos, si es que no es nada? Bueno, ahí podemos tener una opinión bastante más radical respecto a la utilidad misma de las Fuerzas Armadas, pero aparte de eso, yo creo que la pregunta política es muy, muy, muy peliaguda. Yo creo que, de hecho, es una discusión para la coordinadora misma, porque, de hecho, en la propuesta de la coordinadora no es para la Fuerza Armada, es dejarlo en paralelo con su propio sistema. ¿Por qué? Porque se sabe que también ahí hay intereses muy poderosos detrás, que obviamente significaría un problema político de gran envergadura. O sea, bueno, ¿tú te acuerdas de esa cuña que sacó un general diciendo que iban a defender su sistema con uñas y muelas? Me acuerdo. Bueno, básicamente eso era un llamado a decir, ojo, aquí no se metan con nosotros, nuestro sistema... Además, mira, si bien es un costo importante para el Estado, son pocas las pensiones que se pagan en ese sistema. No. Entonces, no es tampoco, bueno, es una discusión política. Yo no la voy a saldar con mi opinión tampoco, solamente No, es compleja y, y que es importante dar el debate, pero obviamente si eso puede poner en cuestión la democracia, como ha pasado en otros momentos, es un poco más difícil. ya, pero en lo definitivo es que la propuesta de la coordinadora Norma FP no No tocaría, está, digamos, porque ahí sería meterse probablemente en la pata de los caballos en términos de fuerza claro, reaccionaria y que, bueno, claro, hemos visto recientemente, desde octubre en adelante, cómo esa fuerza reaccionaria, sin meterse ni siquiera en el bolsillo de ellos o de ellas, han reaccionado matando, mutilando bastante compañero y compañera a lo largo del país. sí, pues, sí, Complejo. así que está difícil. Pero en todo caso, otro tema que sale mucho en los mitos es eso de que se van a expropiar los fondos. Y eso genera mucha incertidumbre en muchos trabajadores. Lo cierto es que no se van a expropiar los fondos. Los fondos de cada persona van a ir a una cuenta que se llama nocional.
Es decir, cada persona va a tener su cuenta individual, en teoría, pero en un gran fondo total, público. Entonces a la persona igual le van a respetar su propio ahorro y lo que va a hacer el sistema de pensiones público es complementar cuando le falte. Entonces ahí no hay expropiación, sino que hay un respeto de lo que se ha ahorrado individualmente, pero en un sistema público, donde todos ganamos, básicamente. Súper. Y ahora, Valentina, en términos de el 10%, eh, que ha sido una discusión interesante, que probablemente pueda leerse como desde diferentes veredas, pero Mm, más allá de las diferentes lecturas que podría considerarse efectivamente como una de las pocas veces en mis 30 años en que he visto que haya una legislación concreta que se genere por la presión popular efectiva y con estos ejemplos tan concretos de Iván Moreira o algunos militantes de la UDI claro. votando a favor, digamos. Pero en términos de un sistema de pensiones, ¿se recomienda sacar el 10%? ¿No se recomienda sacar el 10%? Evidentemente hoy día hay una crisis económica, social, política, en donde y de confianza también, porque finalmente si yo voy a retirar mi 10%, teniendo un trabajo estable y teniendo el privilegio hoy por hoy de tener un trabajo estable, es porque sé que al final ese 10% probablemente de aquí a que me jubile pueda desaparecer, evaporándose como por los movimientos del mercado bursátil. Claro. Eh, pero en términos ideales, ¿afectaría, por ejemplo, este retiro del 10% a un eventual, o, por ejemplo, la misma propuesta de la coordinadora Noma FP? Me imagino que igual deben estar ahí haciendo como los cálculos, los ajustes, no sé qué, pero como a grosso modo, en lo general, si hoy día el 100% de los trabajadores y trabajadoras que Pues pudiesen saca su retirar, plata. ¿afectaría mucho, digamos? Mira, estamos hablando entre 10.000 y 18.000 millones de dólares. Y en términos, bueno, yo no he escuchado que hemos sacado cálculos respecto a la propuesta misma, sino que es más bien un tema táctico estratégico. Primero hay que decir que obviamente estamos en la situación de sacar el 10% porque el gobierno se negó a tener una política universal de sustitución de ingresos. Y por lo tanto, eso se le fue tan de las manos que la propuesta del 10% subió como la espuma. Y Claro, tuvo tanto apoyo que forzó incluso, como tú decías, a sectores conservadores de derecha a votar a favor. Entonces, más allá de hacer como tú decías, la sugerencia o propuesta de si es bueno o malo sacar, la verdad es que digamos, la situación está echada y los trabajadores que lo necesitan lo van a ir a sacar. Como tú decías, también los trabajadores que quizás no lo necesitan tanto, bueno, la van a ir a sacar porque está tan deslegitimado el sistema de AFP que no vale la pena. claro. No te escucho. Aló, 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 aló. Ahí sí, te quedaste pegada, Valentina. ¿Aló? Ahora ¿Me sí, escuchas? ahora Ya sí, me ahora sí. tenía que mover mi router, así que me moví yo. No, lo que te decía es que para la propuesta no tiene grandes dificultades en términos estratégicos. Eh, el sistema, digamos, o sea,
la modificación no va a afectar las grandes modificaciones que se tienen que hacer a nivel social y político del sistema. ¿Me entiendes? O sea, ahora el debate se viene en serio. Ahora se viene el debate sobre qué sistema de seguridad social tenemos que tener. Y sistema de seguridad social, no solamente un sistema de ahorro forzoso como el que tenemos hoy en día. Y esto, para las pensiones, por ejemplo, va a significar que o se crea un mini mixto, como es la apuesta del gobierno, o avanzamos más allá y podemos ser capaces de construir un verdadero sistema público, tripartito, solidario. Esas serían como las dos opciones, pero claro, es un poco complejo, hay que ver cuáles son las capacidades políticas que existen hasta el momento para llegar a ese resultado. Claro. Bueno, el escenario desde octubre, desde el 18 de octubre, desde la revuelta popular, nos esperanza a efectivamente poder generar cambios profundos en este país que requiere efectivamente cambios en su profundidad y no estéticos como lo ha sido la tónica, no tan ¿Cierto? solo en este gobierno, sino que en las últimas administraciones políticas del Estado de Chile. Y como lo decíamos anteriormente, uno de esos grandes ejemplos es que, y lo hemos dicho, nuestra campaña reciente, el Sename, el nuevo Sename, es una farsa, al igual que un eventual nuevo sistema de pensiones propuesto por el gobierno, o una reforma más bien al sistema de pensiones, que evidentemente van a continuar con pensiones de miseria, van a continuar con pensiones de hambre y van a continuar con lo más terrible que es que y que es un dato que yo creo que no se releva tanto, pero que es tan terrible, que es que adultos y adultas mayores estén pactando sus suicidios o sus muertes por que no les alcanza la plata para comer, y que eso ya han ocurrido algunos casos en Chile en los últimos 2 años, y que es nefasto. De hecho, Aprovechamos. sí, pues. Dale, dale. Sí, sí, No, dale. que la tasa de suicidio de los mayores de 80 años es el doble que para el resto de la población en Chile. Wow. No, así es terrible. Pero bueno, tenemos la Fundación Sol, tenemos la coordinadora NOMFP, tenemos la gente Sí, linda y digna que se organiza en diferentes espacios, construyendo efectivamente esto, como decía la Valentina, y en lo personal que me ha tocado también la posibilidad de participar en la coordinadora NOMFP. Mandamos ahí un saludo a Daniel de Tomé, que había enviado también un saludo. Que ha sido sudor y lágrimas este proceso, porque ha sido largo, sí. que ha sido un montón de trabajo que hay detrás, que hay horas de discusión, de reflexión, de trabajo, de bingo, de campeonatos, de marchas, de lienzos, de protestas, de detenciones, de violencia, de muchas cosas. Sí. Estamos casi a punto de cerrar, así que bueno, si quieren ir haciendo preguntillas, las pueden ir dejando para que las pueda contestar Valentina. Yo te quería preguntar una cosa, pero Sí, me estaba yendo. Acá está. Eh, Fundación, vamos a salir un poco del ámbito del 10% de las de las pensiones. pensiones. ¿En qué está la Fundación Sol actualmente? Más o menos qué estudios están realizando, qué han sacado recientemente. Yo quiero decir esto en términos muy personales, mi admiración hacia ustedes por la capacidad gigantesca de producir y traducir información relevante para el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, y en general para nuestra sociedad que carece mucho de información porque nos educa Gracias. la televisión y desinforma más que informa. Cuéntanos un poquito, Valentina, ¿en qué está actualmente la Fundación Sol? La hemos visto activa también en la televisión. Bueno, yo no veo televisión, Bueno, pero sí, sí, pues algunos veo de repente. ahora Marco ha salido en algunos programas de matinales y en Hola Chile que lo invitan y ha sido bien importante porque eso permite llegar a un público que no se llega generalmente. La televisión abierta la ve mucha gente. Ujú. Eh, entonces es una ampliación del público muy importante. ¿En qué estamos? Bueno, acabamos de sacar un estudio mini flash sobre cómo impactaría el retiro del 10% en las pensiones, que eso lo sacamos justo el día de la votación en el Senado. Además, sacamos un estudio sobre microemprendimiento,
para develar un poco cuál era esta farsa de el microemprendedor como alguien hecho a sí mismo y que podía surgir. Bueno, en realidad no, la mayoría son empleos de bajo monto, en precarias condiciones, en la calle, etcétera. Eso, tenemos hartos estudios también sobre el tema de empleo. Queremos sacar estudios como sobre precariedad laboral, informalidad, eh, subempleo, ¿qué más? Y seguir sacando también otros informes sobre el sistema de AFP, seguir desmitificando un poco o más bien visibilizando lo que está tras la sombra, cuáles son los grandes grupos económicos que están detrás, cuáles son los dueños, cuáles son las conexiones entre estos dueños con el capital. Eh, Principalmente eso es lo que tenemos en mente y también, Pablo, comentarte que nosotros nos financiamos de forma colaborativa. Hace un poquito tiempo lanzamos una campaña bien interna de donaciones que no salió por las redes, pero que lo que trata de hacer es buscar personas que tengan los medios y que puedan apoyar estos estudios y estas participaciones en los medios de comunicación. También nosotros tratamos de mantener nuestra autonomía y eso significa que no aceptamos fondos ni de empresas, ni de partidos políticos, ni de grandes mecenas, sino que nos parece que es mucho mejor ser financiado por los propios trabajadores y trabajadoras. Obviamente según las condiciones de cada quien, Claro. pero eso nos permite obviamente tener un porcentaje importante que nos permite hacer estos estudios, de hecho. Los estudios son 100% financiados por las donaciones ciudadanas. Eso, sí, de hecho, justo cuando lo estáis mencionando, estaba pensando en preguntarlo, que tal vez debería haber sido la pregunta inicial, pero igual contarle un poquito de eso, Valentina, antes de ir cerrando. ¿Cómo se organiza la Fundación Sol? Pues la Fundación Sol, y yo no me voy a cansar de decirlo, me produce mucha admiración y particularmente a ti y Marco, que hemos tenido la posibilidad de compartir y interactuar. Eh, con Andrea también, como la claridad pedagógica de poder entregar conceptos tan complejos. Yo encuentro que Marco por lo menos tiene como esa Es capacidad muy pedagógico. de traducir y la paciencia de explicarlo una y mil veces si es que uno no lo entiende. Pero Sí. contarme un poco de eso, pues, porque ustedes son una cooperativa Sí. de trabajo, entonces contarme un poquito cómo se organiza, desde cuándo se organizan, cuántas personas trabajan en la Fundación Sol. No es una oficina gigante tipo, no sé, pues, un edificio Seguir de de 20. desarrollo. Claro, claro. Cuéntanos un poquito. Mira, mira, nosotros somos un grupo pequeño de 8 investigadores en estos momentos, más otros compañeros y compañeras que están en el extranjero estudiando. Nos organizamos como una cooperativa de trabajo, digamos, como una cooperativa, porque no somos una cooperativa en el papel, somos una fundación, pero no tenemos jefatura no tenemos jefaturas ni ningún tipo de estructura burocrática, sino que vamos definiendo nuestro trabajo a partir de decisiones colectivas que tomamos en asamblea. Así es como vamos construyendo también nuestros análisis políticos, nuestra, el conocimiento que vamos generando, la participación en instancias y todo eso. Entonces, es interesante ver que podamos tener también harta llegada y harta influencia a pesar de ser tan pequeños. Mm, súper. Bueno, mi Sí. admiración nuevamente hacia tu trabajo. Gracias por el espacio, Pablo. Gracias por la conversa. Estuvo súper buena. Sí, pues, bueno, eso vamos cerrando, compañera Valentina. Agradecer por parte del sindicato. Bueno,
como hemos tenido igual en algún momento la posibilidad de conversarlo, nosotros somos una organización sindical nueva, vamos a cumplir 2 años recién el 31 de octubre, ahora un par de meses más, que hemos intentado ir creciendo responsablemente. Somos una organización en consolidación, dicho sea de paso, estamos en nuestros primeros pasos, pero que hemos intentado desde la Comisión de Comunicaciones poder generar este espacio virtual comprendiendo las dificultades, evidentemente, para quienes estamos en teletrabajo todo el día, sumando ahí rojo a nuestros ojos, a nuestros derrames oculares de tanto computador. Pero claro, hemos intentado porque entendemos que como organización sindical una de las tareas es informar, generar espacios de reflexión, y creo que el ejercicio interesante es cuando nos llevamos más dudas que certeza después de estos espacios de reflexión, y también, por cierto, ir creando lazos y relaciones que van a permitir construir paulatinamente una vida digna para todos y para todas. Finalmente nos organizamos para eso. Y en esa Sí, vuelta pues. es eso, estamos en este espacio que es el 15º espacio en vivo para nosotros, y creo hablar en nombre de todos y todas nuestras socias y socios. Un agrado de haber podido conversar contigo y bueno, con la Fundación Sol en un tema tan relevante y tan coyuntural. Agradecer sobre todo, Valentina, el espacio, la disposición y la disponibilidad, porque imagino que en esta semana han estado con harto trabajo y harta entrevista y harta cosa. Harta cosa. Así que bacán por eso, por la solidaridad y por el apoyo mutuo. Así que te dejo ahí con unas palabras al cierre y vamos a ir cerrando. Así que dale, no, palabras al cierre. Ya, bueno, un saludo a todos los que nos están viendo ahora, los que nos verán a futuro. Eh, la Fundación Sol como espacio autogestionado ha sido un pequeño granito para lo que ha estado ocurriendo, pero sin lugar a dudas es importante generar espacios de conversación, de discusión y de aprendizaje mutuo. Yo creo que no tiene sentido que haya conocimiento técnico si es que solo queda en los técnicos, sino que es importante que eso sea capitalizado, sea utilizado por la gente que lo necesita. Y esa gente que lo necesita es la que está en las disputas diarias, es la que está en las discusiones diarias, está en la negociación colectiva, está en el territorio. Eh, entonces, eso, yo creo que lo más importante para nosotros es que se pueda generar una verdadera divulgación popular, una masividad, para contrarrestar un poco el poder del capital que hace estrago en nuestras vidas, básicamente. Eso. Bacán. Bueno, muchas gracias de nuevo, Valentina. Ya, pues Eh, gracias a ti, Pablo. y bueno, saludos a los que nos están viendo, a descansar, mañana será otro día, es viernes. Y nada, pues Es continuamos. jueves. No, Ah, pero mañana mañana es viernes. sí, Ah, verdad. igual pido la ensalada con los días, así que me lo destiné en un momento. Y Bacán. nada, por la próxima semana vamos a tener otro en vivo, ahí vamos a estar confirmando. Me informan por interno que aparentemente la Comisión Feminista va a tener un espacio en vivo, así que saludamos también eso. Y eso, pues, nos Ya. estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, Valentina, nuevamente, y nos vemos Gracias, Pablo. prontamente. Chao. Nos vemos. Un abrazo.